Gracias, señor presidente. Bienvenidos al personal del SEPA que está ahora mismo en la tribuna. Esta moción es el resultado de unas conclusiones tras una interpelación que hicimos al consejero de Presidencia. Mire, lo primero que queremos proponerles es que cumpla el Gobierno con su palabra, ya que en diciembre del año pasado, ante una pregunta de mi compañero Daniel Ripa sobre la existencia de un estudio o la posible existencia de un estudio que valorara pues, la eficacia en la organización laboral del SEPA, el consejero contestó que se estaba encargando Hacienda, algo que el otro día el consejero no quiso responder, con lo cual entendemos que no existe. Por tanto, hay un punto, el primero, en el que exigimos que ese estudio se lleve a cabo en un plazo máximo de 3 meses. No se puede trabajar a ritmos de denuncias. El Gobierno debe de controlar sus fallos y no esperar a que los trabajadores lleven a los tribunales las irregularidades. En el SEPA se repiten de forma habitual estas irregularidades, igual que se repiten apellidos. Miren, en la adjudicación de una de las plazas, que acaba de ser destituido por una plaza de libre designación que llevaba 14 años mal adjudicada, sin que nadie hubiera asumido hasta ahora la responsabilidad por este hecho. Solo tras las presiones sindicales, pues la persona que estaba de jefe de intervención ha sido sustituido en su cargo. Pero este funcionario, además, es que no cumplía. La situación era que no cumplía con los requisitos del cargo, algo que ha durado 14 años. Hay más irregularidades planteadas, por lo que nos parece imprescindible hacer este trabajo para valorar la eficacia de la actual organización laboral del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y hacerlo, además, con el comité de empresa participando en el mismo. Por otra parte, pedimos en el punto número 4 que las plazas se cubran, las vacantes pendientes, con personas que accedan a las mismas por procesos reglados y con la formación actualizada para el cumplimiento del servicio al que acceden. Parece mentira que tengamos que pedir esto. Se supone que eso es cumplir la ley y lo único que estamos pidiendo en esta moción es que se cumpla la ley. Por otra parte, pedimos, en el segundo punto, publicar las horas extraordinarias que se realizan en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en función del carácter de las mismas y del grado y del grupo laboral al que le corresponden, incluidas las horas extraordinarias de todos los diferentes mandos, incluidos los mandos del servicio, que perciben cualquiera de las modalidades establecidos por el convenio, fuerza mayor, estructurales, por disponibilidad, busca o localización telefónica. Y este punto es decisivo. Primero, porque es un ejercicio de transparencia en la línea de la ley que se está trabajando en la Junta General. Y, por otra parte, porque sin esa información el consejero puede atribuir a lo que quiera y a quien quiera esas horas extraordinarias o hacer sus propios números que luego maneja a su libre albedrío. Por ejemplo, no incluir las horas extraordinarias en el cómputo de los mandos. Con transparencia habría más dificultades en ocultar la mala gestión, pero esto es una obviedad que ya se ha demostrado. En este sentido, más adelante leeré, además, el punto 11º de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del 2017 ante el conflicto colectivo impuesto por la CSI, porque cuando los tribunales son los que tienen que dar la razón a los trabajadores por el abuso de las horas extraordinarias y no se afina en una solución, debemos, por responsabilidad, exigir al menos al Gobierno la transparencia en los datos que publican. En fin, seamos serios y pongamos las cartas arriba sobre la mesa para atajar los problemas de la mala gestión. También quiero dejar claro que el párrafo que leyó el consejero de Presidencia iba seguido de otro que indicaba lo siguiente, y lo leo literalmente: deben de ser también los negociadores los que establezcan los criterios objetivos a aplicar para dar el relevo a los trabajadores que se encuentran en una intervención y han finalizado la jornada ordinaria de trabajo.
criterios objetivos que todavía no se han establecido. Actualizar e impartir de forma urgente los cursos también nos parece una necesidad para el personal laboral del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Como ya hablábamos ayer, que vuelvo a recordar hoy, el personal de intervención del SEPA, por ejemplo, no está formado, al menos en la intervención para el plan de actuación para la detección y control del avispón asiático. El SEPA forma parte del comité asesor de este plan. El área de bomberos del SEPA y también el de Oviedo y el de Gijón participan en las labores de eliminación de las zonas que les corresponden según el protocolo. Bueno, pues según la resolución del 16 de febrero del 2018, dice que el personal encargado de las tareas de identificación y destrucción de los nidos de Vespa velutina recibirá la formación necesaria mediante cursos de formación impartidos durante la temporada. En estos cursos se detallan las características de la Vespa, sus diferencias, etcétera. Bueno, pues aún no se han realizado estos cursos. Y se está llamando al personal que ha realizado cursos de apicultura que no tienen nada que ver con el comportamiento de la Vespa velutina, que, por ejemplo, requieren de actuaciones nocturnas, requiere de que no se retiren los nidos si se están destruyendo, etcétera. Bueno, también encontramos que no se actualizan los cursos, por ejemplo, para el manejo de diferentes materiales utilizados en las intervenciones. Así, cuando hay bomberos que, al ser desplazados de unos concejos a otros, se encuentran con que no tienen formación, a lo mejor, para el uso de ciertos elementos necesarios para hacer la actuación. Entonces, bueno, los cursos son importantísimos, tienen que ser los que establezcan los protocolos y se tienen que impartir y renovar de forma actualizada. Otro de los puntos que tiene esta moción y que claramente es una de las demandas más importantes es la de integrar a los auxiliares de bomberos especialistas y a los bomberos conductores en la misma categoría profesional. Es recambolesco las vueltas que viene haciendo el Gobierno para mantener las dos categorías de bomberos, los auxiliares de bomberos especialistas y los bomberos conductores. Ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2012, antes de esta sentencia, las funciones de auxiliares de bombero especialista eran trabajar en las operaciones de prevención y o neutralización de siniestros de toda índole, etcétera, etcétera, y asumiendo el mando si no hay un superior jerárquico. Esto como resumen. Bueno, pues tras esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia, incluye a los auxiliares de bomberos la función de conducción de un vehículo que antes no se requería, que requieren el carné C, y, por tanto, pasan a tener las mismas funciones que los bomberos conductores. Parecería ilógico mantener estas dos categorías profesionales que realizan las mismas funciones. Bueno, pero tras esta sentencia, ¿qué se hace? Bueno, pues un acuerdo para modificar las funciones de auxiliar de bombero especialista de tal manera que las intervenciones mayores, incendios industriales, urbanos y accidentes, pues no pueden ser acometidas de forma autónoma, aunque de facto lo hacen. Con lo cual, tenemos que las labores propias de bomberos de ambas categorías las realizan ambos grupos laborales. El caso es que el 90%, además de las intervenciones que se producen anualmente en el SEPA, tienen un carácter normalmente de intervenciones por incendios forestales, que es mayoritariamente intervenciones que las llaman menores, pero bueno, por las que sí que pueden actuar como mandos, por ejemplo. Bueno, pues estos auxiliares de bombero tienen ahora una categoría equivalente a peón forestal, cuando tienen una experiencia laboral similar a los bomberos conductores. Consideramos que esta es una reclamación que, además, yo creo que la mayor parte de los grupos parlamentarios deben de estar de acuerdo con ella, porque realmente se está denigrando a un grupo laboral porque no se le está considerando el trabajo que realmente realizan. Por otra parte, unificar horarios para todos los trabajadores del área de intervención. Las negociaciones que tenga que haber para conseguir esta unificación de horarios debe de ser uno de los objetivos prioritarios que debe tener el Gobierno. Quizá, si les leo lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, tengan
a bien entender lo que aquí se dice. Yo creo que es en el 11º punto, aquí dice: no es lógico que haya 8 trabajadores en el parque, de los cuales 4 tienen jornadas de 24 horas y otros 4 jornadas que finalizan a las 10 de la noche y se mantengan obligatoriamente a los trabajadores que acaban a las 10 de la noche en las emergencias, mientras que los trabajadores que tienen el turno de 24 horas están en el parque. Se está obligando a hacer horas de fuerza mayor a unos trabajadores cuando otros están en su jornada normal. Lógicamente, unificar los horarios ayudaría a que estas situaciones no se dieran. Por otra parte, no aceptamos la afirmación del consejero en relación a que las incidencias son mayores en horarios de 8 a 10 de la noche, porque no es lo más importante el número, sino la gravedad de las incidencias que haya. Los incendios forestales mayoritariamente empiezan en la tarde-noche, pero no duran hasta las 10. Normalmente duran hasta largas horas en la madrugada, cuando no tienen que continuar al día siguiente. Por tanto, es importante trabajar en un sistema laboral que haga a los equipos de intervención ser más eficaces, menos costosos y en mejores condiciones laborales. Ese es nuestro objetivo, tanto aquí con esta moción como en las enmiendas que defenderemos en la ley de emergencias que se va a trabajar a partir del 30 de mayo.